Del 2010, fíjense, tiene 14 años este video. En el 2010 estaba gobernando su cuarto año Felipe Calderón Hinojosa, su cuarto año. Y podemos hacer balance, quién iba ganando, quién iba perdiendo en esta guerra, pero de ninguna manera había la cantidad de muertos que hay el día de hoy. Ahorita les voy a mostrar eso. ¿Qué es lo que decía este señor que ya en 10 días termina el periodo más oscuro de cualquier presidente de tiempos modernos? Esto fue lo que decía López Obrador sobre la militarización hace 10 años. El presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No es así, no es con medidas coercitivas. Hoy habló sobre el tema de la Guardia Nacional, que ayer, por cierto, en la Cámara de Diputados ya se aprobó con amplia mayoría, sin mayor problema, se aprobó el hecho de que la Guardia Nacional se sume al ejército mexicano. Ayer en la tarde lo platicábamos. López Obrador nos llevó a un callejón sin salida con el tema de la inseguridad. Con el tema de la inseguridad, Andrés Manuel López Obrador nos llevó a un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque durante todos estos años no se capacitaron a las policías civiles, no se capacitaron, no se les dio más dinero, no se les proveyó de uniformes, no se les sacudió la corrupción de sus mandos. Se dejó durante todo este tiempo que las policías locales, civiles, se pudrieran en este tiempo. ¿Con qué objeto? Pues de tener a lo que era la Policía Federal Preventiva, convertida ahora en un brazo del ejército, mantenerse dentro del ejército para tener control de la Policía Federal a través de las Fuerzas Armadas. Quien diga que esto no es militarización se está engañando. Se está engañando. Hoy quedó el país más militarizado que lo que en su momento llegó a plantear Enrique Peña Nieto o lo que llegó a sugerir en un momento dado Felipe Calderón Hinojosa. Se hablaba que en el tiempo de Felipe Calderón se había militarizado porque lo vieron ahí a él vestido con la indumentaria militar, de lo cual hicieron mofa muchísimas personas y sí, error evidentemente de su equipo de trabajo de no haberle puesto las tallas correctas al entonces presidente de México. Pero en ese entonces, por el simple hecho de haber iniciado un trabajo para tratar de controlar a los grupos criminales y de narcotráfico a través de una guerra entre comillas, que fue una lucha que mantuvo el control y que no se parece con nada a los casi 200,000 muertos con los que va a terminar esta administración, se le acusó de militarismo. En ese entonces, en el tiempo en el que gobernaba Felipe Calderón y que López Obrador le tenía profunda envidia, le criticaban su estrategia de ir a una lucha de frente, frontal, contra el crimen organizado, asegurando que la militarización no es la vía. Fíjense nada más lo que les vamos a presentar. Tenemos que meternos en nuestro túnel del tiempo, del cual les he platicado en otras ocasiones en nuestro programa de noticias. Nos metemos a nuestro túnel del tiempo y vamos a ver un video ¿de qué año es, Juan? Del 2010, fíjense, tiene 14 años este video. En el 2010 estaba gobernando su cuarto año Felipe Calderón Hinojosa, su cuarto año. Y podemos hacer balance, quién iba ganando, quién iba perdiendo en esta guerra, pero de ninguna manera había la cantidad de muertos que hay el día de hoy. Ahorita les voy a mostrar eso. ¿Qué es lo que decía este señor que ya en 10 días termina el periodo más oscuro de cualquier presidente de tiempos modernos? Esto fue lo que decía López Obrador sobre la militarización hace 10 años. El presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No es así, no es con medidas coercitivas. No sé qué me sorprende más del video que acabamos de ver. Lo que plantea López Obrador en contra de la militarización apoyándose de los preceptos de Benito Juárez o el deterioro físico que ha tenido este señor en 14 años. No sé qué es lo que más me sorprende. Me podría sorprender ambas, ¿no? Y el deterioro físico y por lo tanto emocional y podría decir hasta mental tiene que ver con las presiones precisamente
de sus rencillas, de sus venganzas, de sus posiciones pendencieras que ha tenido a lo largo de todos estos años. Hay que decirlo finalmente como es. Ni López Obrador estaba de acuerdo con la militarización, ni Mario Delgado estaba de acuerdo con la militarización, ni Noroña estaba de acuerdo con la militarización. En ese entonces, este grupo político que hoy tristemente, lamentablemente, preocupantemente gobierna en este país, se quejaban de la militarización de esta manera. Sacaron unos carteles, no sé si se acuerden, tenemos algunas fotografías ahí de esos carteles. Vamos a ver, muéstrame el primero, el que tú quieras, ¿no? Porque ahí ya revisamos y encontramos algunos. Dice Luis González, tanta arrogancia y mentiras traídas hoy en su actuar. Vean esto, por favor. Sacaron esta campañita precisamente en el año 2010, donde decían no a la militarización del país y ponían a un soldado tachado. Vean, es López Obrador, no es ningún montaje, sobre todo para los chairos que andan por ahí regados. Vean a Mario Delgado, ¿no? Parece que va a ir a una primera comunión. No a la militarización del país. Y estaban convocando precisamente a una marcha el 5 de diciembre para protestar contra la militarización. Ponme la de Noroña, ¿no? Hoy brillante, fíjense nada más, el sujeto que vamos a ver, ¿no? Ahí en el piso. Bueno, esta es la de Mario Delgado, ya ahí solito, ¿no? En un librero que no ha leído en su vida, por supuesto, convocando aquella marcha en contra de la militarización de Felipe Calderón. Pues estaban en una guerra, pero en una guerra verdaderamente política. Dice Erika Gabriela, ya les lavó el cerebro y ahora piensan como él, personajes sin convicción. Ese tipo que ven ahí como como indigente es Gerardo Fernández Noroña, el que está ahí, el del bigotito. Sí, estaba sentado ahí, pero su Volvo de 2 millones de pesos estacionaba a la vuelta, ¿no? Esa persona que está ahí como indigente es Gerardo Fernández Noroña. No la militarización del país. Y hoy, brillante, presidente de la mesa, ya sabemos que le dieron eso como premio de consolación para que no está dando lata. Eso me queda completamente claro. Si no lo sabías, Gerardo, te lo digo. En Morena te dieron la presidencia de la mesa directiva para que no estés haciendo ruido ni dando lata, para mantenerte ocupado, para mantener tranquilito, ocupado con mucho trabajo. Ahí está, no la militarización del país. ¿Y qué sucedió 14 años después? Militarizaron al país. Nuestra gran Policía Federal se convirtió en parte del ejército y hoy donde usted vea policía son elementos del ejército mexicano. Pero al inicio de este comentario yo les dije, López Obrador nos metió en un callejón sin salida. Porque a ver, pensemos que en este momento llega alguien, llega Peña, llega Calderón, llega Fox y dicen se acabó. No va a haber más militarización del país y que el ejército se vaya a sus cuarteles. ¿Qué pasaría en México si eso ocurre? Nada más piénsenlo. Por eso les digo, nos metió en un callejón sin salida, en una posición en la que no nos podemos dar el lujo, en este momento, de mandar al ejército a sus cuarteles. ¿Por qué? Se nos viene el mundo encima con el crimen organizado. Sí, ya de por sí. Yo me pregunto, ¿para qué sirve haber metido a la Policía Federal, convertida en Guardia Nacional, al ejército mexicano, que todavía va a pasar al Senado y lo que ustedes gusten y manden? Pero ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve si la orden de López Obrador es abrazos y no balazos? ¿De qué sirve si la orden es nada más repliéguense y si ven que se están dando con balas, ustedes no se metan, nada más vean que no haya tantos muertos, ¿no? Y luego con su crueldad de López Obrador, esta semana, precisamente al hablar del número de muertos, dice, no, pues hay más muertos en Guanajuato. O sea, los muertos los cuenta como si fueran sus pastillas para dormir. Así las cuenta. Cuenta a los muertos, no le importa, son seres humanos, si son animales, si son plantas, si son árboles, no le interesa en lo más mínimo a Andrés Manuel López Obrador. Y esto lo hizo esta semana, haciendo las comparaciones de en dónde hay más muertos y tratando de echarle la culpa, por supuesto, hablando del tema de Sinaloa. Dice, Sinaloa, no pasa nada, hay más muertos en Guanajuato. Así los cuenta. ¿Cómo contaron los muertos de la pandemia? Los contaban por decenas de miles, como si se tratara de costales, como si se tratara de costales. Salían todas las tardes a dar los números, a hablar de números de muertos, ¿no? De números de enfermos, de números de personas diagnosticadas con el COVID.
No se nos olvide, señores, parece que ya se nos olvidó lo que vivimos hace 4 años, a estas alturas del año, cuando se sumaban todos los días 27,000, 24,000, 25,000 enfermos, 5,000 fallecidos, 7,000 fallecidos, 11,000 fallecidos. Llevábamos la cuenta todos los días. Y en estas contabilizaciones de los muertos no les importan. Hoy está corriendo en redes sociales, a ver si me puedes mostrar la foto de los homicidios. Ayer jueves fue uno de los días más violentos y más letales de todo el año. En un solo día fueron asesinadas 99 personas. Y esto no lo estamos platicando nada más de oquis, o se nos ocurrió, o estamos informando algo que no es. Es información del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal. Vamos a ver precisamente esta lista que hoy da a conocer el gobierno federal a través del Secretario de Seguridad Pública, y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Dice Teresa López: es un miserable, desalmado, gato fiel de los que quieren dominar a México. René Siller: ¿qué tal lo de Sinaloa? Ahora es culpa de Estados Unidos. Pues ayer estaba culpando precisamente a Sinaloa. ¿Tienes la foto de los muertos de ayer? Ya en un segundito la vamos a tener. Betel Sánchez: eso es lo que se ve y lo que no se ve. Dice Mike: ¿pueden hablar sobre la reforma que piensa hacer a la ley de armas de fuego? Ese tema inclusive lo han movido los panistas, pero ahorita les platico sobre ese asunto. Ahí está: víctimas reportadas por delito de homicidio, fiscalías estatales y dependencias federales. Esto es al 19 de septiembre de 2024. Ayer hubo 99 muertos, 15 en Baja California, 16 en Guanajuato, 2 en Morelos. Ayer precisamente platicábamos en la tarde sobre el índice de percepción de inseguridad y Morelos está en el primer lugar. 2 en Morelos, Nayarit, 1, Baja California, 15, Estado de México, 7. A ver, busquemos dónde está precisamente Sinaloa. Sinaloa con 6, precisamente esta imagen que está dando las fiscalías con fecha del 19 de septiembre de 2024, tiene ese objetivo de reforzar lo que ayer López Obrador dijo: en Sinaloa hay 6 muertos y en Guanajuato hay 16. Pero no se da cuenta que en la sumatoria, ayer tuvimos el tercer día más letal de todo 2024. Nada más para que se den una idea, gracias a la sumatoria, ¿no? Nosotros sí sabemos sumar. Ayer decía precisamente ese tema sobre los muertos de Sinaloa y los muertos de Guanajuato. ¿Por qué Guanajuato? Porque Guanajuato lo gobierna el PAN, pues claro, esa es la razón. No lo compara evidentemente con ningún estado gobernado, por ejemplo con el Estado de México, que lo gobierna el Movimiento de Regeneración Nacional, y su gobernadora Delfina Gómez, que está más que florero, ¿eh? ¿Alguien se acordaba de la gobernadora? ¿Alguien se acordaba del nombre? ¿Alguien se acordaba que el Estado de México es gobernado por Delfina Gómez? Vamos a ver lo que dijo el día de ayer sobre este tema. Si comparamos esos 15 días, y ahorita lo podemos hacer, de homicidios en Sinaloa, es hipotético, pero vamos a hacerlo, porque para eso es la mañanera. Con los homicidios en Guanajuato, ¿sí?, es probable que sean el doble los que han fallecido lamentablemente en Guanajuato con los que han perdido la vida en Sinaloa. ¿En qué momento a este sujeto que ya en 10 días se larga, no le queda claro que todos somos mexicanos? ¿Qué tan mexicanos los de Guanajuato? ¿Qué tan mexicanos los de Sinaloa? ¿Qué tan mexicanos los del Estado de México? ¿Qué tan mexicanos los de Morelos? Pero son sus rencillas, ¿no? Pendenciero, como si Guanajuato no fuera México, ¿no? Y los cuenta como si fueran papas fritas a los muertos. Ese es Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo sé que hay personas que me dicen: a mí no me importa, a mí con que me dé mi pensión Jesús Martín, yo lo sé. Y yo seguiré criticando esa situación en la sociedad mexicana. Que por justo o no justo, la gente diga: no me importa nada más que me regale dinero Jesús Martín, ¿ok? Está bien. Yo puedo entender también esa crisis, ese declive, esa descomposición social, ¿no? Porque hay otra cosa más importante que el dinero, que se llama la dignidad y que se llama el futuro.
y que se llama nuestra familia y que se llama nuestros descendientes, y son más importantes los hijos y los nietos que los 3 o 4 billetes que les puedan regalar todos los meses. Del erario, no de su bolsa, del erario de nuestros impuestos. Sí. Una sociedad que se ha acostumbrado a que en lugar de que se pinte, se balice una calle, se ponga una luminaria, se le pague un policía, mejor te doy el dinero a ti. Gente que prefiere que los niños no vayan a las escuelas, que se eliminen las escuelas, que no se construyan hospitales, porque ese dinero mejor lo quieren en su bolsa. Eso es una descomposición de la sociedad y eso lo ha aprovechado este señor que ya se larga en 10 días. 10 días nada más, 10.